Hola, buenas tardes. Un poco más tarde de lo normal hoy. Arreglamos. Hola, hola Totom. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Aún se ve mucho. Vamos a esperar. Hola Paz. Te invito. A ver si me deja. Creo que te he mandado la invitación. A ver si te puedes conectar. Creo que lo he hecho bien. Hola, Hola. Hola, buenas. voy a colocar un poco de móvil porque yo para esto soy un poco negada. A ver, Bueno, a ver, estamos todos aprendiendo todo el rato cosas nuevas. sí, sí, tanto. Hola, voy a empezar. Hoy vamos a hablar, esperamos que se vaya conectando un poco más de gente, vamos a hablar del libro, se ve al revés, pero bueno, Homo Criminalis, que ya es el segundo que tengo aquí, criminalmente también. A mí mis Biblias tengo aquí, que son fantásticos. Voy a leer un poquito, un resumen de biografía, porque hay mucho que habría mucho, ¿no?, que decir, porque no paras, pero vamos a hacer solo un poco, ¿no? Vale, Eres criminóloga, jurista, especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Tienes un máster en documentoscopia, grafística y falsedad documental. Profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad de la Universidad Internacional de Valencia, donde también impartes clases en otros másters. ujú, Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí un un placer, ratito con nosotros. Muchas genial, gracias. un placer, A ver, bueno, espera. pues, y además, bueno, ahora hay Te que oy- adaptarse a todo esto nuevo, entonces, como no podemos vernos en persona, pues lo haremos así. Sí. Lo que pasa es que nos tendrían que arreglar también un poquito internet, porque a mí se me va muchas veces y luego esto va fatal, porque luego no acabo de oír bien y todo esto. Bueno, vuelvo a enseñar el libro que me ha encantado. Así con la luz de fuera se ve que tiene el relieve y todo de la huella y es chulísimo. Los dos, ¿eh? Pero bueno. A ver, Gracias. en criminalmente ya nos apuntabas algo del ciberespacio y tal, ¿no? Y en este libro nos muestras cómo Internet y el ciberespacio cambia los parámetros de la delincuencia y aumenta sus posibilidades, sus escenarios, y no detallaremos aquí mucho todo porque no hay tiempo, aunque ahora creo que ya nos dejan un poco más de una hora, pero bueno. Pero tú hablas del ciberbullying, a ver si lo voy a decir bien todo. Ciberstalking, Ujú. online grooming, sextortion, online harassment. Bueno, la mayoría son delitos psicológicos y sexuales, ¿no? Atentan contra, sí, son delitos, como muy bien dices, psicológicos y sexuales que atentan bien a los derechos fundamentales, al honor, a la intimidad, a la propia imagen, incluso a veces a la integridad, y por supuesto a la libertad sexual en el caso de los adultos y a la indemnidad sexual en el caso de los menores. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aunque di unas pinceladas en criminalmente, quería reservarme un estudio más pormenorizado para demostrar cómo somos homo criminalis en el sentido de que como especie hemos ido evolucionando, hemos conseguido llegar a la Luna, lo hemos mandado no sé exactamente qué es porque no entiendo, hasta Marte, y sin embargo seguimos sin poder controlar las pasiones, los deseos, lo que queremos, lo que odiamos, lo que amamos, y hemos ido evolucionando hasta llegar al homo criminalis que somos hoy en día. ¿Qué significa? Que nos hemos ido adaptando a la modernidad. La Uh delincuencia -huh. evoluciona, el delincuente evoluciona y los delitos, como no, pues también evolucionan. Y cada vez tenemos más facilidad, ¿eh? Parece con esto. Sí, además hay una cosa curiosa y es que cuando estamos hablando de ciberdelitos, bien sean ciberdelitos económicos o los ciberdelitos intrusivos, me he dado cuenta, y cualquiera de los que estamos ahora aquí me lo podéis corroborar,
que personas que en la vida real jamás llevarían a cabo, cometerían un ilícito penal, pues insultar, amenazar, coaccionar, enviar cierto material íntimo, pues se atreve a través de esta, bueno, pues de una de las características de Internet, que es este falso anonimato, a poder llevar a cabo conductas que, vuelvo a repetir, que en la vida real no cometerían. No harían. Hay mayor oportunidad para delinquir, porque hay una serie de características en este el acoso, crimen, como el en los acoso. adolescentes también, sí, esto es... Tú no, en nuestra época, e incluso en la vida real, no hay un adolescente que llegue, se haga una foto, la revele, la haga en papel, vaya al colegio y se la dé a un niño. Entonces, o a un compañero. Entonces, ¿por qué lo hacemos a través de Internet? Es lo mismo. Entonces, lo que no hacemos muchas veces en la vida real, lo estamos llevando a cabo a través de Internet. Eso es lo que dicen también, ¿no? No enseñes lo que no enseñarías en la plaza de tu pueblo, ¿no? Pero no hacemos caso de eso. No hacemos caso y entonces llegamos y llevamos a cabo determinadas conductas que realmente en la vida real no llevaríamos. Es lo que te digo, ¿tú vas al colegio mañana con 4 fotografías tuyas recién duchada? No. Pero, sin embargo, las enviamos por móvil. O tú quedas con un desconocido, entras en un bar y a los 10, 15 minutos quedáis para ir a un hotel. No. Y, sin embargo, hay aplicaciones para conocer personas de contactos en los que esta actividad se hace. Entonces, sí, vamos a tope. Ahora va todo muy rápido, ¿eh? sí. En este libro nos muestras también la parte de los medios de comunicación y las redes sociales que aún difunden más rápidamente las noticias, sobre todo las más sensacionalistas, ¿no? Que esto aumenta 3 efectos, ¿no? El efecto imitación, luego nos da pie a algunos delincuentes a conseguir fama, que esto ya en otros tiempos ya lo querían, ¿no? Pero era más lento igual, ¿no? Que si enviaban cartas a los medios de comunicación y todo esto. Ahora con las redes sociales esto va mucho más rápido. Y luego también algunos delincuentes aprenden, ¿no? De las redes, que hay mucho por aprender. Entonces, exacto. Has dicho los 3 elementos más importantes, que es el aprendizaje, y además, como estableció ya Albert Bandura en los años 70, un psicólogo que se dedicó a estudiar la delincuencia, habla de lo que se llama, o él denomina la teoría del aprendizaje vicario social, que es el aprendizaje a través de la observación. Entonces, ahora tú consultas Internet, sabes cómo hacer un gin tonic maravilloso, sabes cómo hacer una paella, pero también sabes cómo llevar a cabo determinadas conductas que están tipificadas como delitos. Entonces, se aprende, claro que estamos aprendiendo. En Internet podemos encontrar desde eso, hacer una paella, pues a hacer otras cosas que no son tan lícitas. Y luego sí que es verdad que los medios de comunicación, lo que ocurre, y no olvidemos que el primer asesino en serie mediático fue nuestro amigo Jack el Destripador, y digo que el primero que fue mediático por el hecho de que el telégrafo hizo que el crimen, sus crímenes llegaran a leerse y a conocerse en gran parte del mundo. Hoy en día en España no ocurre tanto, y menos ahora, en el que hay una serie de protocolos que seguir a la hora de contar determinados delitos, como puede ser la violencia de género o el suicidio, por ejemplo. Pero pensemos en esos años dorados en Estados Unidos, donde los asesinos enviaban cartas a la prensa lo ponían en televisión, lo contaban, salían los periódicos, y esto era una bola de nieve que hacía que ese sujeto adquiriera una notoriedad y una fama brutales. Aún hoy en día ocurre, pero en peccata minuta, ya no es como ocurría antes. Y sí que es cierto que ahora lo que hacen es comunicarse a través de Internet. Pues grabo un vídeo y cuánto voy a matar a esta persona, o cometo un crimen o un delito o una agresión sexual múltiple y luego lo cuelgo en Internet. O sea que siguen comunicándose, pero ha cambiado el canal. Sí, y luego lo que dices, lo que decimos, ¿no? Que luego a la hora de expandirse estas noticias son mucho más rápidas y llegan igual más a todo el mundo, ¿no? Claro, antes tenías que ir y comprar un periódico o esperar a que fueran las 3 de la tarde para ver las noticias. Ahora, con un solo clic, puedes leer esa noticia en 20 periódicos diferentes,
más un vídeo de YouTube que comenta alguien, más finalmente, pues bueno, un programa de la tarde que hablan del caso, con lo cual que la misma noticia tiene un efecto multiplicador brutal porque se ve en la televisión, en la prensa escrita, en el periódico digital y luego en estos programas donde la gente opina, hay expertos, otros que no lo son tanto, pero lo comentan y esto hace que el efecto multiplicador sea terrible. Esto también tú aconsejas, bueno, explicas en el que ahora ya se hace un poco más así, ¿no? Y es lo que aconsejáis más que a los medios, que en lugar de solo centrarse en la parte más morbosa, que también den información, por ejemplo, en los suicidios y en las agresiones de género, den información en donde pueden buscar ayuda o en donde pueden denunciar, que no solo se centren en la parte que pueda imitar la gente, ¿no? Que es que dé pie a suicidarse más o que dé pie a más agresiones de género, ¿no? Exacto. La noticia hay que contarla, es decir, hay un derecho en nuestra Constitución, un derecho fundamental que es el derecho a la información. Y como sociedad debemos estar informados y debemos conocer cuál es nuestra realidad criminal. Esto es así. Esto es así en este país y en cualquier otro. Pero sí que es cierto que como criminóloga hay un valor añadido y es la prevención. De modo que tú puedes contar esa noticia, como ha ocurrido ahora, esta serie de asesinatos que ha habido de violencia de género en una semana ha sido terrible. Sí. Y cuando hemos visto, ha habido unos momentos muy puntuales en el verano pasado, perdón. Que también. El verano pasado es como si no hubiera existido, nadie hemos sí. El anterior, disculpadme, en el año 2019, donde hubo muchas agresiones grupales sexuales. Es decir, vemos que tú tienes que contar lo que pasa, es una realidad de nuestro entorno, una realidad social, pero también tienes que dar pautas a través de la prensa de cómo prevenirlas, porque si la gente consume prensa para conocer el delito, está muy bien que también consuma prensa para conocer la otra parte. Qué no hacer, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que no se debe contar para que se imiten determinadas conductas, etcétera. Esto también ha pasado que algunos buscando fama en la prensa han sido atrapados, ¿no? Esto es el otro efecto, ¿no? Exacto, también tenemos, hay algunos casos de criminales notorios, sobre todo, vuelvo a repetir, en Estados Unidos, que lo que buscaban era esa notoriedad y, bueno, pues finalmente les terminan deteniendo, como ocurrió con Dennis Lynn-Raider, más conocido como BTK. Bueno, pues porque ya las prisas envió un disquete de los de antes, un disquete. Supongo que hay mucha gente que me está oyendo que no sepa lo que es un disquete, pero bueno, un soporte informático donde había información acerca de los asesinatos y finalmente lo detuvieron. Y luego tenemos un caso en España que es curioso porque realmente la policía estaba bastante despistada, y me refiero al asesinato del asesino de La Baraja, que me acabo de olvidar del nombre, me vendrá, no os preocupéis, esto me pasa muy a menudo. Sí, me suele pasar. En el que, como la policía estaba tan... Alfredo Galán, ya ha llegado, ¿ves? Me va llegando. Es que tienes tantos datos que... Sí. Y como nunca uso un guión, me van viniendo las ideas. Entonces, ese sujeto, bueno, se le considera un asesino en serie, utilizaba un arma rusa, y la policía, la verdad es que estaba bastante despistada porque resulta que no había digamos, un patrón victimológico concreto, no había un patrón geográfico concreto, las horas eran diferentes, las víctimas eran diferentes, lo único que coincidía era que, bueno, habían sido asesinados utilizando un arma y fue el que se entregó porque quería que España supiera que había sido él. Muy pocos asesinos se entregan, se entregó Edmund Kemper también, pero él buscaba esa notoriedad, por sus rasgos psicológicos y por lo que había, su experiencia de vida, necesitaba que por fin se le reconociera por algo. Bueno, pues será reconocido por ser un asesino en serie. Esto pasa mucho, ¿no? Lo que dices, no que se entreguen, ¿no? Pero que buscan que sepan lo que hacen y también que sepan que se salen con la suya, ¿no? Que están actuando y no los pillan, ¿no? Esto les gusta también. Sí, mucho. Y además algunos, sí que es cierto, como comento en el libro, en el capítulo que hablo de esa relación de simbiosis entre prensa y asesinos, algunos buscan reivindicar sus crímenes. Cuando ven que las investigaciones apuntan
a otro sospechoso, enseguida salen diciendo, no, no, estáis equivocando, que he sido yo. Pues claro, eso por una parte dice, bueno, pues si están sospechando de otro, pues que lo cojan a él. Pero no, buscan o tienen esa necesidad de notoriedad y de decir, no, he sido yo, os estáis equivocando. Bueno, a los que nos están mirando y tal, si alguno tiene alguna pregunta, la puede decir, que yo la voy anotando. Tenemos que felicitarte también por tu participación en un programa que se emitirá en Netflix, que es Sí, sobre el caso de una chica. sí, esto se emitirá, el estreno es este sábado en los cines Aribao, que se estrena en una sala de cine. Como sabéis, casi siempre las premiers de Netflix primero se estrenan en cine y luego se estrenará el día 23 de junio en la plataforma. Y bueno, es una película documental sobre un caso que ocurrió en España y que además se analiza desde un punto de vista multidisciplinar, desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, criminológico, médico forense, desde el punto de vista de los policías, de la investigación, desde el punto de vista penal. Yo me encargo del análisis penal y del análisis criminológico. Y bueno, digamos que es una llamada de atención de un caso que, bueno, pues que se dictó una sentencia a una persona que era totalmente inocente y que pasó 519 días en prisión. Y eso es lo que vamos a contar. Aparte de, evidentemente, qué ocurrió tanto con Rocío Bánico como con Sonia Caravantes, que el nexo de unión es un asesino, es Tony King, contaremos todo lo que supuso, pues bueno, de tener a una persona, pasar por un juicio y estar en prisión 500, Siendo inocente. 19 días, que son muchos, siendo inocente. Y cómo finalmente se atrapó al asesino, por supuesto. Bueno, por suerte para la mujer que atraparon al que realmente lo había hecho. Esto nos atrae mucho, ¿no? La literatura, los programas donde se dramatizan los casos reales, que ahora hay muchos, los podcasts, que tenemos también un podcast de Criminalmente, y todo esto nos atrae mucho. Será, bueno, no sé por qué, ¿no? Pero Pues fíjate, Ramona, si a todos los que estamos aquí ahora, que somos 15, a cada uno de nosotros nos preguntaran que por qué consumimos novela negra, o por qué consumimos true crime, o por qué estudiamos criminología, o por qué nos interesa el crimen, cada uno de nosotros tendría una respuesta. Con lo cual, una primera parte de la respuesta es que desde un punto de vista objetivo nos puede interesar por diferentes razones. Académico, por morbo, porque nos atrae el mal, porque consideramos que los asesinos en serie son casi seres mágicos, por una serie de características, bien entendido, por supuesto. Es decir, cada uno tenemos una motivación por la que consumimos el crimen. Luego hay otras motivaciones que puede ser, bueno, pues el hecho de contemplar el mal desde tu propia casa, sabiendo que tú estás a salvo, tú estás consumiendo crimen, sabes que eso a ti no te va a pasar nunca. Es más probable que te ataque un tiburón a que te caigas en manos de un asesino en serie, porque el asesinato en serie realmente es una rareza estadística brutal, pero se habla tanto de él que parece que es muy habitual y no es así. Entonces, consumimos crimen, consumimos violencia, consumimos maldad, consumimos todo este tipo de programas, consumimos ahora buena literatura, tenemos muy buenos escritores de true crime, tenemos muy buenos escritores de novela negra, porque por un lado nos fascina el mal y nos fascina porque no logramos entenderlo racionalmente. Y es lo que yo explico muchas veces. Ninguno de los que estamos ahora aquí seríamos capaces de entender racionalmente la conducta de un pederasta o la conducta de una madre que mata a sus hijos. Racionalmente decimos, son monstruos, ¿vale? De lo que tenemos que tratar de entenderlo es desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista criminológico, entender esos factores que han convertido a ese sujeto en lo que es. Entonces, no es que diga que lo vayamos a entender, pero sí vamos a llegar a comprender cuáles han sido los pasos, las pautas y los factores que hacen que ese sujeto sea quien es hoy en día. Pero racionalmente, si no tenemos información, es muy complicado porque sale de nuestra capacidad el intentar entender por qué una madre asesina a sus hijos o por qué un padre se ha llevado a 2 niñas hace un mes
y no sabemos nada de este hombre ni de sus hijas. A veces incluso admiramos, no este caso, ¿no? Pero otros casos, admiramos cómo se escabulle de la policía, ¿no? Esos Esa delincuentes inteligencia, que... sí, sí, esa inteligencia, el modus operandi que ha utilizado, en algunos casos ha habido alguna firma en la escena del crimen, nos apasiona el hecho de que sepamos que hay un asesino en serie en activo y que estemos pendientes de cuándo, lamentablemente, pero estamos pendientes de si va a haber una nueva víctima. Entonces, sí que es cierto que hoy en día el asesino en serie no tiene el recorrido o el largo recorrido que tenía hace 30 o 40 años, donde las ciencias forenses no tenían el nivel que tienen hoy en día, y los investigadores pues tenían una serie de carencias que hoy ya no tienen. Están mucho mejor preparados, las ciencias forenses han desarrollado más, tenemos a los analistas de la conducta, es decir, hay muchos elementos ahora para atrapar a un asesino. Antes. Y además, ahora normalmente un asesino suele hacer o cometer 2 o 3 crímenes, no, ya no ocurre como antes, 32, 34, algunos casos 70, 80, ¿de acuerdo? Y luego además hay una cosa que ya está bastante clara en todas las investigaciones que se han hecho, y es que cuando se comete un crimen, normalmente hay muchísimas posibilidades de que la persona que ha cometido ese crimen conozca a la víctima. Entonces, ahora ya se cierra el círculo, enseguida se empieza a investigar del centro, es decir, del entorno de la víctima hacia afuera. Entonces, bueno, pues ahora tener un asesino en serie como Ted Bundy, como John Wayne Gacy o como el arrupiero, que es en español, sería bastante más complicado porque los investigadores, evidentemente, tienen una serie de elementos, de herramientas que hacen que les atrapen muchísimo antes de que lleguen a coleccionar esas víctimas. Tantas víctimas. Exacto. Nos ha preguntado alguien, que ahora se me ha pasado, no sé quién era, si conocemos algún tipo de asesino justiciero. Tú, porque yo no conozco. Asesino justiciero. Bueno, aparte de Charles Bronson, en las películas estas famosas de los años 70, conozco más asesinos misioneros que justicieros. Pero es una buena pregunta porque esto me va a hacer que hoy no pare hasta que encuentre en mi base de datos un asesino justiciero. Ahora mismo, sinceramente, y no voy a mentir, no me viene ningún nombre de asesino justiciero, por lo que significa como tal asesino justiciero, es decir, aquel que mata a alguien porque considera que ese sujeto tendría que estar en prisión o no se le ha... Creo que es más de literatura que de realidad. Sí, a ver, lo de Dexter, por supuesto, y ya te digo, estas películas que había antes de los años 70, pero un nombre ahora mismo, siento deciros que no. Bueno, luego si te viene alguno ya lo dejas en los comentarios. Lo dejaré en los comentarios, sí, sí, porque ahora y ya está. Ya me ha picado la curiosidad. Vuelvo a enseñar el libro y así lo voy enseñando y el anterior también, ya que los tengo aquí, Criminalmente y Homo Criminalis. La prensa, que decíamos antes, todo esto, la prensa también tiene mucha influencia a la hora de enfocar un caso. Tú nos hablas de la Dalia Negra, que es un caso muy famoso, ¿no? Y nos dices que fue arrastrada por el fango cuando la mitad fue afán de sensacionalismo, ¿no? Que en realidad la chica no era lo que era y hicieron la bola muy grande y bueno, y ahora con las redes, pues esto podría ser aún peor, ¿no? Sí, el caso de la Dalia Negra, que además lo analizo desde diferentes puntos de vista, es un caso que la prensa, bueno, llegó incluso a inventarse historias. Os cuento una cosa que está en el libro, pero que me costó mucho encontrar porque tuve que preguntar incluso a algunas personas de Estados Unidos para que me ayudaran, para corroborar que fuera cierto. Y es que cuando apareció el cadáver de Elizabeth Short, llamaron a su madre, y esto es verídico porque ya lo tengo comprobado, y además todo lo que aparece tanto en mi libro como en el segundo está totalmente cotejado y aparecen las notas a pie de página para que veáis que no me invento nada, porque no soy escritora de ficción. El día que lo sea, entonces la prensa llamó a la madre de Elizabeth Short para decirle que había ganado un concurso de belleza cuando la prensa ya sabía que estaba muerta, para que la madre de Elizabeth Short les contara
ciertas cosas de su vida privada porque le iban a hacer un reportaje. Todo eso lo maquillaron y llegaron a decir, lo pongo textualmente en el libro porque he leído casi toda la prensa de la época, bueno, pues que casi Elizabeth Short era una prostituta, cuando no era absolutamente, no era cierto, pero ni por asomo. Entonces, en ese momento, en esos años, en los años 50, años 53 exactamente, entre la prensa y la policía había una simbiosis brutal. La prensa iba a la escena del crimen, pisaba, entraba, salía, hablaba con los policías filtraban información y mostraron a una Elizabeth Short que la prensa destrozó. En vez de sentir lástima por todo, por lo que pasó esta mujer, 72 horas en vida de tortura, siendo torturada, terminaron viéndola como casi la culpable de lo que le había pasado. Y este caso se llegó incluso a estudiar en una comisión de juristas en Estados Unidos para que esto no volviera a ocurrir, para que la prensa no entrara a valorar la vida o las acciones de una víctima, porque por mucho que haga una víctima en su vida privada, no se merece que sea arrastrada, y tú lo has dicho muy bien, por el fango, porque cuando si leáis el capítulo veréis las barbaridades que llegó a decir la prensa, y es una de las razones por las que el FBI abandonó el caso. Yo en el capítulo cuelgo el enlace para que podáis ver el expediente firmado nada más y nada menos por Edgar Hoover, que era en ese momento el director del FBI, diciendo que se apartaba del caso porque había sido contaminado por la prensa y porque la relación que había entre la prensa y los investigadores era insostenible. Entonces, es uno de los casos más mediáticos, lo pongo como ejemplo, para que se vea qué es lo que no hay que hacer, pero sí qué es lo que se hacía. Como ellos no encontraban al culpable, de esta manera ya no les presionaron, ¿no? Y se lo merecía y da igual si no lo encuentran y ya está, ¿no? Exacto. Fue algo así, pero es terrible, ¿no? Esto es terrible. Nos preguntan también si crees que las series se ajustan a la realidad. Pues la verdad es que muchas sí. Las de hace unos años no tanto, pero al igual que se van ajustando cada vez más las películas a estos perfiles que a todos, en cierta manera, nos fascinan y nos asustan en la misma medida, sí que las series cada vez se ajustan más. Evidentemente, para mí, el top es Mindhunter, las 2 temporadas. Pero para mí también es muy top y me gusta muchísimo una adaptación de la novela de Caleb Carr, El alienista, porque se habla de estos primeros psiquiatras que trabajando constantemente en interacción entre ese delincuente o ese sujeto que tenía un trastorno mental y el psiquiatra, conseguían trazar perfiles. Son realmente los primeros analistas de la conducta. Son los primeros, sí. También las he visto las dos. Pues estas me parecen muy reales. Luego tenemos algunas que son muy buenas, pero que, digamos, lo que buscan es que el público les siga, causar impacto en la audiencia. Mentes Criminales tiene su parte de realidad, pero también tiene su parte de ficción, ¿no? CSI, lo mismo, CSI es extraordinaria, no sé cuántas series lleva, ya hay no sé cuántos, bueno, está Las Vegas, está un follón, pero la primera, la de Grissom, que es la que veía yo, se ajusta bastante a la realidad, excepto en los tempos, a la hora de examinar. Claro, claro, tienes 45 minutos. Y últimamente, pues bueno, también hay una que me apasiona porque habla del tema del copycat, que es La Mantis. Es una serie francesa, solo tiene 5 o 6 capítulos y es espectacular. Esa también os la recomiendo, La Mantis. La Luego buscaré, a ver. Hay muchísimas que unas imitan a otras, pero desde luego para mí el tema criminología, análisis de la conducta y explicar realmente cómo nace el Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI, la BSU, en los años 80, es Mindhunter, es absolutamente real todo lo que ocurre, excepto la vida de los actores, de los protagonistas, que se han inventado, el resto es todo real. Sí, es muy chula también. Te saludan desde México, ya te digo por aquí, pero Gracias. bueno. Hola. Mira, hay en la maldad humana un factor general que está presente en cada uno de nosotros, ¿no? Yo ahora me he leído un libro de Andreu Martín que dice vais a decir que se llama vais a decir que estoy loco, ¿no? Ahora diré que estic boig.
que dice que la locura nos da miedo porque sabemos que la llevamos todos dentro. La maldad también, ¿no? Pasa lo mismo. Todos la llevamos y por eso a veces nos atrae y nos asusta, porque sabemos que en cualquier momento que dices, yo no, nunca haría eso, ¿no? Pero hay determinadas circunstancias que hacen que, ¿no? Exacto, tenemos que tener en cuenta que hay determinados estresores, una situación de amenaza, el hecho de tener que defender a mi hija, el hecho de sobrevivir, eh, incluso matar porque tienes hambre. Hay una serie de circunstancias que hace que todos seamos capaces de matar, vuelvo a repetir, en un contexto muy determinado y en unas circunstancias muy determinadas. Esto no tiene nada que ver con la maldad. Aquí estaríamos hablando de un momento puntual en el que reaccionamos ante un peligro. Es decir, es una reacción automática ante un peligro. Es más, tenemos en nuestro Código Penal una eximente que es la legítima defensa. ¿De acuerdo? Pero otra cosa, esta capacidad de matar que todos tenemos y gracias a la cual, y siguiendo la teoría de David Bush, hemos sobrevivido como especie, otra cosa es asesinar. Es decir, ¿todos somos capaces de matar ante unas determinadas circunstancias? Sí, pero no todos seríamos capaces de convertirnos en asesinos. Aquí es donde entra ese elemento, que es esa planificación, genética, elementos multifactoriales, como puede ser la biología, la psicología, la psiquiatría, el entorno, la socialización, los traumas vividos, son muchos los elementos. Entonces, ahí sí que podemos decir, nadie nace siendo un asesino, y lo repetiré 20.000 veces, aunque hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que nadie nace siendo un asesino. Otra cosa es que determinadas personas tengan una serie de elementos que les favorezcan. Correcto, que favorezcan una mayor agresividad, que favorezcan en el entorno donde crecen, que finalmente se terminen convirtiendo en delincuentes, que un sujeto como Albert de Salvo, al que su padre le obligaba a ver cómo mantenía relaciones sexuales violentas con prostitutas, al final él, digamos que vinculó el placer sexual con la violencia y terminó convirtiéndose en este agresor sexual que después estranguló a sus víctimas. Vemos que hay muchos elementos, pero per se nadie nace siendo malvado. Esa maldad de la que hablaba la religión, de la que, bueno, los demonólogos de la Edad Media decían que incluso pues la mitad de las mujeres éramos casi demonios. No se nace así, porque incluso se ha demostrado que sujetos con unos rasgos de agresividad innatos, digamos, más patentes que otros, cuando tienen una socialización correcta y tienen unas pautas en su educación que, digamos, les inhiben y saben controlar esta agresividad, no llegan jamás a cometer delitos. Ahí lo dejamos. Tú has hablado ahora de las mujeres, ¿no? Los asesinos en serie masculinos y las asesinas en serie son las asesinas más prácticas en todos los sentidos y en todos los motivos, tanto en serie como no en serie, ¿no? Sí. Las asesinas son distintas. Sí, las asesinas, tanto seriales como las homicidas simples, son muy distintas porque son grandes planificadoras, es decir, las mujeres cuando a la hora de matar a una mujer que comete un crimen, excepto en casos muy puntuales, vuelvo a repetir, como puede ser la legítima defensa, no son impulsivas. Cuando ellas planifican un crimen, lo planifican porque buscan un objetivo. Buscan heredar, buscan quedarse viudas, buscan eliminar a su familia para iniciar una nueva vida, como en el caso de Paquita Ballesteros, la envenenadora de Melilla. Buscan matar a alguien porque les estorba, como en el caso de Ana Julia Quezada. Es decir, cuando ellas cometen un crimen, tienen un objetivo, una motivación. Los hombres, la gran mayoría de los asesinos en serie, estas fantasías que tienen y que es un desarrollo que se va haciendo a lo largo del tiempo, digamos que las motivaciones son mucho más relacionadas con su biología, el sexo, la gratificación sexual, el control y poder sobre las víctimas, el sadismo. Pero las mujeres tenemos otra serie de elementos. El primero casi siempre es el lucro, es decir, el matar para conseguir esos bienes inmediatos. Pero es que no solo está el lucro.
está también las emociones, como puede ser el odio, como puede ser la envidia, el amor. Hay mujeres que matan por amor. Las madres que matan a sus hijos porque consideran que están enfermos, creen que están enfermos en algunos casos, en otros casos no lo están. Y es este homicidio por compasión, como diciendo, bueno, es que mi hijo no va a tener nunca una vida normal, para eso prefiero asesinarlo, y después hay un suicidio ampliado. Ángeles de la muerte, que matan a sus pacientes, unas simplemente porque tienen esa, digamos, ese, no complejo, no me gustaría utilizar la palabra complejo, digamos, esa idea de tener ese poder de decidir quién muere y quién no, y que sean ellas las que lo lleven a cabo. Ángeles de la muerte que también matan por compasión, porque no soportan ver el sufrimiento de las víctimas, pero claro, luego resulta que las van asesinando poco a poco de una manera muy dolorosa. Y luego tenemos un caso muy especial dentro de los Ángeles de la Muerte, por ejemplo, que son esas enfermeras que buscan un reconocimiento dentro del propio hospital. Ponen al borde de la muerte a una víctima y luego ellas mismas son las que salvan a esa víctima. Buscan la palmadita en la espalda, que les digan qué buena eres, que las familias les lleven regalos. Esto ocurrió con Beverly Eilish, una enfermera británica. Entonces, como veis, todo es planificado, van mucho más lentas, no tienen prisa en matar. Saben que van a conseguirlo, tratan de pasar desapercibidas, por eso utilizan otros modus operandi diferentes, pero la mujer que planifica y la mujer que tiene como objetivo deshacerse de alguien, lo va a conseguir. Muy bien, muy bien. A ver, tanto en uno como en el otro libro nos dices que ni todos los psicópatas son delincuentes, ya no digo asesinos, ni todos los delincuentes son psicópatas. Ya en criminalmente ya decías que había un 7%, creo, si no me equivoco, de psicópatas, ¿no? Entre nosotros. Y entonces, bueno, 7% parece que no es nada, pero si pensamos que en cada bloque hay 2 o 3 psicópatas, entonces ya nos asustamos un poquito más, ¿no? Entonces también nos explicas que hay muchas empresas que buscan estos perfiles, porque son perfiles que no se achantan a la hora de despedir gente o a la hora de ser directivos, o ¿no? ¿No es así? Exacto. Lo has explicado muy bien, es decir, la psicopatía es un trastorno de personalidad, es una forma de ser que puede hacer que con determinados factores unidos a estos rasgos de psicopatía, determinados elementos, porque siempre digo que el crimen es multifactorial, haga que ese sujeto se termine convirtiendo en un asesino, pero también que estos rasgos de psicopatía hagan que un sujeto se termine convirtiendo en presidente del gobierno, o en presidente de una multinacional, o en un cardenal de élite. Es decir, estamos ante sujetos, ante personas, hombres y mujeres, que tienen unos rasgos de personalidad que pueden llevar a convertirles en el monstruo más aberrante de ser un asesino en serie, pero les puede llegar a convertir en la persona de más éxito. ¿Por qué? El psicópata corporativo, es decir, este que está en nuestro lugar de trabajo y sobre todo en grandes empresas, en multinacionales importantes, lo quieren las empresas. Bueno, pues porque tiene una serie de rasgos en su personalidad que por lo único que velan es por la empresa y los beneficios, no, ni por los trabajadores, ni por él mismo. Personas que les da igual trabajar 14 horas que 28, personas que les da igual despedir a 10 que a 100, personas que solo piensan en ascender, que les da exactamente igual cómo tratan a sus empleados porque son peones de un tablero, y que lo que buscan es la excelencia. Entonces, tienen una serie de características que les hacen, digamos, tener unas capacidades intelectuales y unas capacidades profesionales aptas para determinados puestos de trabajo. Todos sabemos lo duro que es, por ejemplo, pues llegar a ser, no sé, el director de una empresa de la que dependen 80.000 personas. Hay que tomar decisiones rápidas, hay que tomar en situaciones de crisis, ser totalmente directo y asertivo, no puedes pensar en que 20 o 30 familias van a quedar en la calle, es decir, tienen una serie de características que les hacen aptos para tomar decisiones rápidas, para actuar en momentos de crisis de momento rápido, para pensar siempre en el beneficio y en la empresa. Todo lo contrario, personas que trabajen en hospitales, en la educación, en la enseñanza, que con quien están tratando es continuamente con personas. Ellos tratan con personas, pero no ven a las personas, ven los números, ven tu productividad, ven
tus beneficios. Entonces, sí que hay muchísimos sujetos que pasan una serie de test para ver cuáles son estos rasgos de psicopatía. Y la psicopatía corporativa empezó a ponerse en boga en los años 90 en Estados Unidos cuando ocurrió lo del tema de las preferentes. Uy, de las preferentes. Me he ido a España, porque se me está No. ocurriendo una persona que hizo algo que es el señor de las preferentes. Cuando aparecieron aquellas hipotecas, que ahora no recuerdo el nombre, y bueno, la bolsa pues quebró y tembló. Sí, sí. En este caso, todos esos sujetos que llevaron a cabo todas aquellas compraventas, bueno, son personas que lo último que les importa son la gente y las familias que vivían en esas casas. Las subprime, creo que eran, sí, las subprime. Las hipotecas subprime, exacto. No tiene que importarles lo que dices, los sentimientos, ¿no? Unos trabajan con sentimientos y estos, como menos sentimientos tengan por los demás, mejor trabajarán. Exacto, piensan Esto, cero empatía, es decir, su empatía es simplemente cognitiva, buscan el máximo beneficio, son líderes, saben cómo manipular, saben cómo mentir, saben cómo engañar, saben cómo hacer a otras personas para que inviertan en su empresa o en su producto, es decir, es llevar los rasgos de esa psicopatía al ámbito profesional, al ámbito corporativo. esto me gusta mucho, tanto en el otro como en este, los capítulos que dedicas a esto, ¿no? A la parte de psicópatas. Y luego me gusta mucho que en todo el libro hay, bueno, resúmenes, hay recuadros, hay también estos recuadros. Bueno, este, por ejemplo, nos habla de los sicarios y los Sí. asesinos en serie. Nos dices, pues, diferencias y similitudes y estas cosas, ¿no? Y encontraremos todo esto en el libro, ¿no? Un montón de gráficos, de datos. Bueno, ahora se me ha pasado uno que tenía, bueno, fantástico, ¿no? Otra cosa de la que nos hablas es de los pederastas y los pedófilos, ¿no? Yo digo, vale, son distintas cosas y luego si quieres nos lo explicas, pero tenemos que perdonar a alguno de los dos, porque claro, unos hacen y los otros miran, pero primero la línea siempre se puede traspasar y segundo, si no miraran o no buscaran, tampoco habría tanta pornografía infantil ni todo esto, ¿no? O sea que aunque no actúen contra niños, igualmente es actuar contra niños, ¿no? Según qué cosas hacen, o sea que... Exactamente. La distorsión cognitiva más grande que tienen, sobre todo los pedófilos, que son los que tienen esta parafilia, que es el sentirse atraídos por menores, el fantasear con menores, en el caso de los pedófilos, simplemente consumiendo material de explotación sexual infantil, viendo vídeos, viendo imágenes, viendo fotografías, intercambiando, coleccionando, pues son sujetos que alcanzan así su gratificación sexual, mirando. Y no siempre un pedófilo se termina convirtiendo en un pederasta, que es aquel que comete un delito de abuso sexual. En nuestro Código Penal tenemos dos tipos de delitos. El delito para el pedófilo, que es el consumo, tal como aparece en nuestro Código Penal, de pornografía infantil, que a mí no me gusta hablar de pornografía infantil, tanto desde el momento de, o sea, desde verla a producirla, coleccionarla, intercambiarla, etc. Y luego el delito de pederastia, que no aparece así en nuestro Código Penal, pero es el abuso sexual de menores. Es decir, la diferencia entre un pedófilo y un pederasta a nivel clínico no existe. Ambas son parafilias. A ambos les atraen los menores. Ambos obtienen una gratificación sexual con los niños. Donde está la diferencia es en la conducta. Unos observan, consumen material, coleccionan y otros abusan. Yo no hablaría de perdonar. Yo creo que es bueno, era un decir, ¿no? Era para... Sí, porque hacemos esas diferencias, pero en realidad, pues, todo es delito. Sí, todo es delito. O sea, mirar una imagen explícita de un menor bien desnudo o teniendo una relación sexual, bien sea con un menor o con un adulto, es un delito. El problema, como he dicho antes, son estas distorsiones cognitivas que tienen. Es decir, la mayor distorsión cognitiva que tiene el pedófilo, es decir, el que observa, es, bueno, es que yo no hago nada a un niño, yo simplemente estoy mirando. Yo no estoy tocando a un niño, yo no estoy enfermo, yo solo observo. Pero es que para que tú observes, alguien Claro. ha tenido que producir.
¿De acuerdo? Entonces, son muchas las distorsiones cognitivas que tienen estos sujetos. Desde esa, una de las más graves, que es esa, hasta el hecho de los pederastas, que son los que abusan sexualmente de niños, es que el niño me provocó, es que la niña me estaba buscando, es que realmente a los niños les gusta el sexo. Y luego tenemos toda esta comunidad de pedófilos que hay en Internet, grupos y grupos y webs y foros donde intercambian información, se apoyan, de modo que hay un refuerzo positivo de sus propias, distorsiones cognitivas y creen que lo están haciendo bien e incluso piden, porque se crearon partidos políticos, como escribo en el libro, incluso piden que se legalicen las relaciones con menores, porque ellos no lo ven como un hecho que, bueno, evidentemente puede destruir no solo la infancia, sino la vida futura de un niño. Entonces, es un tema muy conflictivo, pero a mí lo que me preocupa mucho, Ramona, es que hemos pasado de ese pedófilo que iba al colegio a darte un caramelo, que iba a las piscinas, a los parques, y nuestros padres nos decían, no hables con extraños, y no hablabas. Tú hoy en día no puedes decir a tu hijo no hables con extraños. No hablará con un extraño en el metro y en el autobús, pero llegará a su casa, encenderá la webcam y hablará con extraños. Entonces, hace mucha falta de educación digital de los menores. Si tienen problemas los adultos, como la pasó a Olvido Hormigos, como le ha pasado a Verónica, esta empleada de Iveco que se terminó suicidando por un vídeo sexual que vieron todos sus compañeros de trabajo, imaginaros la vulnerabilidad de estos niños. Y es lo curioso, lo que te he dicho, no hablan con extraños en el metro. Se te meten en casa. Pero los tienes luego, los metes en tu casa, los invitas con tu webcam a que te vean, a que te observen. Les empiezas a mandar información, imágenes. Y entrar ahí es una noria de la que es muy difícil salir. Sí, porque, claro, pueden fingir que son amigos de un amigo. En cuanto alguien te acepta, ya tienes amigos comunes y entonces te entran sin saber que es una persona adulta y los engañan y, bueno, ahí es terrible, sí. Exacto. En el caso de los groomers, que es uno de los delitos que has comentado tú al principio, el grooming es un delito que ya no aparece con este nombre en nuestro Código Penal, pero sí se habla de este sujeto que seduce a un menor a través de las nuevas tecnologías para tratar de conseguir un material sensible de este menor, bien sean fotografías o imágenes, o bien trata de tener un encuentro, un contacto sexual en la vida física. Esto es un groomer. Y un groomer se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque lo que suelen hacer es entrar en lugares donde hay muchos menores, ve los nombres de los menores, ve de qué hablan, se va empapando de esa información, después se crea un perfil y llama a muchas puertas. Alguien le abrirá, y a veces es más de uno. Sin embargo, cuando ocurría esto en la vida real, era un individuo, un menor. Ahora, un mismo individuo puede intentar cazar, pescar a muchos menores al mismo tiempo. Puede estar hablando con 20 menores hasta que consiga de uno lo que él quiere. Claro, y a veces son los que necesitan más cariño o necesitan, y es lo que dices, ¿no? Se empapa de información y luego se aprovecha de lo que puede más. Bueno. Exacto, él dice que tiene esa edad, que es amigo suyo, cuéntame un secreto y yo te cuento otro, de ahí vas a enviarle una foto que no es él, evidentemente porque es un adulto. Oye, ¿me enviarías una foto como esta? O sea, es todo un proceso de seducción porque lo hacen muy bien y no les importa el tiempo que tarde, es decir, no tienen prisa, es decir, ellos tratan de llegar hasta el final. Y es más difícil a veces igual de cazarlos, ¿no? Hasta que ya han actuado, porque esto, claro. Hay muchos padres que no son conscientes y que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo con su hija, y estoy hablando de niñas de 11 y 12 años, hasta que, bueno, pues descubren o las pillan por casualidad. En el último caso que conozco es porque pillaron una conversación a través de la PlayStation, imagínate, también están ahí, están en todos los sitios donde hay niños. Sí, sí, sí. Evidentemente lo que hacen los padres enseguida es denunciar. Pero no es fácil detectarlo, ¿eh? Tú cuando tu hija se mete a la habitación y dices, qué contenta estoy porque mi niña con 14 años no sale, no queda. Ojo, se pasa el día en la habitación, ¿sabes lo que hace en la habitación?
Y es lo que dices, que a veces por vergüenza, cuando ya se han dado cuenta de que ha pasado algo o lo que sea, no lo dicen, y lo que Exacto. están sufriendo estos niños, lo que están sufriendo y lo que puede llegar a generar y a ocurrir luego, Exacto. Sí, sí, sí. aunque se den cuenta. Exacto. Es así. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un montón de datos en Homo Criminalis, en Criminalmente. No sé, esto puede servir, como has dicho antes, como consulta, tanto profesionalmente como, bueno, a mí para escribir un libro, ¿no? En cada capítulo me vienen tantas ideas, ¿no? Que Pues luego no no hay sabes tiempo de lo escribir que tantas significa, novelas. no sabes lo que eso significa para mí, porque yo que, bueno, pues que lo escribo desde el punto de vista académico y siempre cada frase os puedo asegurar que está corroborada para que no haya problemas con nadie, para que, bueno, se puedan ver los estudios que hay al respecto, pero que alguien que es capaz de escribir ficción, de crear personajes que realmente dan mucho miedo a veces, eh, me digas algo así, es brutal, Ramona. Sí, sí, sí. Y luego eso, ¿no? Que hay muchos datos, muchos temas diversos, aunque todos están relacionados, ¿no? Aunque todos tengan connotaciones criminales. Y luego, ¿cuánto tiempo te cuesta reunir todo esto? Que si alguien pues busca sobre un tema o sobre otro, pero es que aquí hay sobre tantas cosas, ¿no? Y tantos datos. Y luego, lo que he dicho, ¿no? Hay muchos gráficos que los confeccionas tú Sí, con estudios que haces tú misma, ¿no? Y bueno, ¿esto sí. te cuesta Los cuánto? gráficos, sí, los gráficos que hay, los he hecho todos yo porque, a ver, aquí se me ve mi vis de profesora, es decir, yo explico el sicariato, por ejemplo, o explico el guión criminal, o explico lo que es una snuff movie, pero después de haberte leído el capítulo, como para recapitular, dices, bueno, aquí lo tenéis todo. Y para mí eso es muy importante porque como profesora yo lo hago en mis clases. O sea, yo luego hago un resumen de 3 o 4 imágenes. Bueno, el tiempo que tardo en escribir cada capítulo depende de lo complicado y de la información que haya en ese capítulo. Cuando es un capítulo donde tengo mucha información, jurisprudencia, sentencias, bueno, pues tardo menos porque tengo muchas fuentes. El problema es cuando tengo pocas fuentes escritas y tengo que empezar a llamar a puertas de investigadores, policías, psiquiatras. Aquí ya me cuesta más porque no todo el mundo está dispuesto a darte una entrevista y a que le preguntes sobre su trabajo. Entonces aquí me cuesta un poquito más, pero bueno, normalmente este segundo libro me ha costado 3 años. No sé si escribiré un tercero porque estoy saturada, pero como el siguiente me cuesta el doble, yo lo dejo porque no puede ser que cada vez tarde más. El primero me costó 2, este 3, pero ya te Es digo, que, tengo que ser muy meticulosa, es decir, al hablar de temas que están totalmente al alcance de cualquiera, yo para hablar de una snap movie tengo que tener muy claro lo que es, tengo que haber investigado si existen, tengo que haber hablado con gente que me diga, investigadores que me digan si las han visto o no, es decir, no puedo llegar y decir, bueno, es que según la película de Amenábar, ¿vale? Porque son temas muy complicados donde hay que quitar leyendas urbanas, porque si no pasa lo que pasó en este país con cierto tema. Entonces, he querido ser lo más objetiva posible. Cuando hablo de pedófilos digitales, tengo que analizar bien los factores de riesgo para que si un padre lee este libro, sepa que porque su hija esté 8 o 9 horas en la habitación, no está más segura que si está en la calle con sus amigas o en una discoteca. ¡Ojo! Entonces, tienes que explicarlo de manera que la gente lo vea como algo cercano y real. Y eso me cuesta mucho porque tienes que demostrar todo lo que dices. Cuando escribes ficción, todo es posible dentro de una verosimilitud, por supuesto. Pero son temas que creo que se han de trabajar y mostrarles con la dureza que tienen, porque son temas muy duros, pero avalado por otros expertos. Mi punto de vista es el jurídico y el criminológico, pero como verás, he hablado con psiquiatras, con policías, con sí. directores de cine, con periodistas, con médicos, con forenses, porque si no este libro es imposible escribirlo. Y este domingo estaba en una presentación y me dijeron que si me basaba en programas de estos, ¿no? Para coger ideas, ¿no? Y yo les dije que bueno, que sí, que, por ejemplo, lo que te he dicho, ¿no? Que en estos libros, pues me encanta y por eso, ¿no? Porque a veces ya te sale. Y les dije otra cosa, que
que cogen una novela mía o de cualquiera que escribe ficción y en un momento dado te impacta demasiado y dices, a ver, eso se lo ha inventado, ¿no? Pero coges esto por ejemplo, en Criminalmente, que al final de cada capítulo nos ponías casos reales de fuera y de España, ¿no? Entonces estos casos, cuando lees estos casos reales, es que se me pone la piel de gallina, porque dices, esto ha pasado aquí, ha pasado en donde sea, ¿no? Y entonces Sí, yo digo, a mí me impactan más estos casos que sé que sí que ha pasado, que hubo uno que cogió una katana y no sé qué, que no lo que me pueda inventar yo, que en un momento dado puedes decir, tranquila, que se lo ha inventado, ¿no? Puedes sí. frenar tu miedo, ¿no? Esto no, esto ha pasado de verdad. Sí, sí. Bueno, de todas formas, a mí yo admiro, y además tú eres escritora, admiro también esa capacidad de partir de la nada, porque partir de la nada para crear una trama totalmente creíble, verosímil, con sus personajes, su investigación, sus detectives, y que realmente te quedes con la boca abierta. Es decir, es verdad que la realidad siempre supera la ficción, pero ojo, hay ficción que Sí, también sí. deja, a ver, te da ese bofetón de realidad que dices, ostras, seguro que esto no ha pasado y no lo sabemos. O sea Es que que puede, claro, siempre puede que muy coges bien, claro, trocitos de cosas reales y haces una ficción, pero mm, sí, coges la vida real también, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué estás preparando ahora? ¿Ficción o realidad más de lo mismo, distinto, pero Ahora he dado vacaciones a mis neuronas. Hasta septiembre no voy a coger ni un boli ni un cuaderno. Mira, os voy a enseñar algunos de los cuadernos por los que voy. Todo esto son proyectos distintos. Son anotaciones de próximos capítulos, de quizás una historia corta, de quizás un true crime. No lo tengo claro, pero anotaciones tengo ya para aburrir, como veis. Y seguir dando clases en la universidad, por supuesto. En septiembre empiezo la tercera temporada de mi podcast, con casos nuevos y, digamos, casos poco conocidos. Estoy hurgando en los años 50 y en los 60 de diferentes países para compararlos con crímenes que hayan ocurrido en nuestro siglo, es decir, que sean parecidos o que ha pasado algo parecido para que veamos que el crimen, la conducta humana es totalmente cíclica, que somos lo que somos. Y bueno, intentar descansar también un poquito. Y bueno, la verdad es que también me han invitado a bueno, ya 6 festivales de novela negra, estoy alucinando porque no es mi hábitat. Sin embargo, cuando llego allí me lo paso fenomenal, aprendiendo de todo el mundo. Entonces, es que es bueno, un placer escucharte también y yo espero que pueda hacer el año que viene otra vez Les Borges Negres y te pueda invitar también, genial. porque es muy interesante todo lo que nos explicas y después de 3 años y de todo lo que hay aquí, porque es que hay mucho y con letra pequeña, ¿eh? que hay mucho más de lo que parece que haya también, ¿no? Entonces, también te mereces descansar, ¿no? Para desconectar un poco y luego volver con ganas a hacer lo que sea que te apetezca hacer. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y Gracias. por explicar un poquito de todo lo que hay aquí, pero bueno, se tiene que leer, ¿no? Se tiene que leer y así te enteras de todo y con tranquilidad y luego yo lo tengo como libros de consulta, lo que dices, ¿no? Y cuando quieres, pues vas y dices, mira, el capítulo de esto o de lo otro, ¿no? Porque en el primero también nos pones, nos explicas los distintos tipos de asesinos, ¿no? Y de todo. Entonces, pues claro, es fantástico, ¿eh? A mí me parece un Gracias. Jo. muchísimo trabajo y muy bien hecho. Sí, trabajo, Pues trabajo, bueno, pero ahora no te acuerdas, es decir, yo ahora sé que han sido 3 años y muchos meses encerrada y además me pilló la pandemia, con lo cual eh, yo pensé, bueno, verás tú ahora encerrada, pero claro, el encierro pues lo que hace también es que no puedas más. Es decir, pensé que iba a avanzar más rápido y no fue así porque cuando te privan absolutamente de todo, pues es diferente. Es decir, una cosa es estar encerrada porque quieres y otra cosa es que te digan que no puedes salir. Entonces, bueno, unos meses complicados. Pero bueno, ya está ahí, ya está ahí. Y la verdad es que, bueno,
me alegro mucho de que me hayas invitado, Ramona. Yo te conocí en Ahora tu festival. te corto y antes de que te despidas, porque se me ha pasado alguna pregunta y ahora aquí me dicen si podrías explicar la diferencia entre trastorno de personalidad y psicopatía. Vale, ¿tenemos tiempo? Bueno, si se nos corta, nos cortarán. Vale, vale. Ya no, Vale, ya nos despedimos y bueno, y gracias. Y si sí, luego nos cortan, pues ya. vale. A ver, es una buena pregunta porque mucha gente cree que el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía es lo mismo. Es más, la palabra psicopatía no aparece ni en el CIE-10 ni en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. ¿Por qué no aparece la psicopatía? Porque la psicopatía no es un trastorno mental, es un trastorno de personalidad. Entonces, yo en los dos libros, cuando hablo de trastorno antisocial de la personalidad, lo añado con rasgos psicopáticos. ¿Por qué? Porque la psicopatía como tal, si todos nosotros nos pasáramos el PCLR de Robert Hart, de esos 20 ítems, alguno tendríamos. Es decir, son ítems como puede ser la locuacidad, la seducción, la manipulación, ser personas mentirosas, tener ego, ser narcisistas. En mayor o en menor grado, Sí. todos tenemos alguno de esos rasgos. ¿Qué ocurre con la psicopatía? Lo que ocurre con la psicopatía es que esos rasgos que aparecen en ese diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad es como imaginaros los 20 botoncitos, imaginaros una tabla de sonido con los fados subidos y bajados, donde puedes tener muchísima intensidad de narcisismo, pero muy poca intensidad de ser una persona mentirosa. ¿Qué ocurre con la Vale, claro. psicopatía? Los 20 rasgos están muy marcados y de una manera muy intensa. Porque la psicopatía no es que soy psicópata o no soy psicópata. Lo enciendo o lo apago. No es un botón de on y off. Es un botón gradual y de intensidad. De modo que los sujetos que tienen estos rasgos más marcados, si además tienen el entorno que hemos comentado, una serie de vivencias traumáticas y una serie de factores multicausales que hacen que terminen convirtiéndose en presidente del gobierno o en un Ted Bundy, son los que nos diferencian de las personas que tenemos determinados rasgos de psicopatía según el PCLR, pero en unos niveles tan ínfimos que, vale, que algunos tienen demasiado ego, bueno, pero ya está, pero ego más superficialidad, más falta de empatía, más ser mentiroso, más ser manipulador, más ser una persona además que juega con los demás, que no le importan las personas, que cambia de trabajo, que le gustan los riesgos, que no tiene miedo. Ojo, si vamos sumando todo eso es cuando hacemos o El dibujamos conjunto. una figura del trastorno antisocial de la personalidad con rasgos psicopáticos. No sé si lo he explicado bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, muchas gracias y a ver si pronto en alguno de estos festivales o en donde sea nos podemos ver ya de manera presencial, que la cosa parece que va mejor ya. Sí, yo cuenta ¿Vale? conmigo que el año que viene montamos alguna conferencia con imágenes chulas y te aseguro que quedará todo el mundo contento. Muy bien. Pues bueno, hasta pronto y muchas gracias. Y A ti. gracias a todos los que se han ido conectando y seguro que luego yo ahora lo cuelgo en todas las redes y nos irán visitando el vídeo y que es muy interesante. Gracias, Muchísimas Paz. gracias, Ramona, y gracias a los que habéis estado aquí por regalarnos vuestro tiempo. Buenas noches, gracias. Adiós. Chao.